¿Y si la persona que una vez te llamó familia se convirtiera en quien destruyó tu paz? En una tranquila granja en el campo, la vida de Gwen se pone patas arriba cuando el ladrón que robó a su querido perro, Bebe, resulta ser su ex-suegra. El impacto es aún mayor cuando se descubre que su exmarido, Tuk, fue cómplice traicionándola de la forma más calculada. Mientras se hace justicia y ambos son condenados, Gwen se ve obligada a enfrentar su doloroso pasado. Aún así, entre el dolor y la verdad, encuentra algo inesperado, cierre, fortaleza y el valor para empezar de nuevo. Aquella tarde tranquila en la pequeña granja, parecía como cualquier otra envuelta en una calma suave que Gen había aprendido a valorar. La luz dorada del sol se extendía lentamente sobre los campos pintando cada hilera de cultivos con tonos cálidos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido solo para ella. Una brisa ligera recorría la tierra llevando consigo el olor familiar de la tierra y la hierba fresca, simple, reconfortante y en paz. Por primera vez en mucho tiempo, Gen empezaba a creer que esa vida tranquila podía sanarla. Estaba terminando sus tareas sacudiéndose la tierra de las manos, después de cuidar el huerto cuando el leve sonido de un vehículo a lo lejos rompió el silencio. No era fuerte, pero no pertenecía a ese lugar. Allí cualquier ruido inesperado siempre significaba que algo no estaba bien. Su cuerpo se quedó inmóvil antes de que su mente pudiera reaccionar. Nadie llegaba sin avisar. Una inquietud sutil le oprimió el pecho mientras caminaba hacia la vieja puerta de madera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si algo invisible la empujara hacia atrás, advirtiéndole que no siguiera. La puerta crujió al abrirse, revelando a dos policías uniformados justo al otro lado. Sus expresiones eran calmadas, pero no casuales, respetuosas, pero serias. Y eso fue suficiente para que el corazón se le encogiera. Cuando la llamaron Gen, se acercó despacio sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Un zumbido extraño le llenó los oídos como si el mundo empezara a desdibujarse en los bordes. No sabía por qué, pero en el fondo lo sentía. Algo estaba a punto de cambiar. El agente habló con claridad, cada palabra medida, pero para Gen no llegaron todas de golpe, sino como olas, una tras otra, dejándola luchando por mantenerse firme. Habían encontrado a la persona que robó a Bebe. Un alivio breve apareció, frágil, casi desesperado. Bebe estaba a salvo. Por un momento tembloroso, eso fue lo único que importó. Pero entonces llegó la verdad, y todo se rompió. La ladrona era su ex-suegra. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. El aire a su alrededor se volvió pesado, asfixiante. Gen no podía moverse ni hablar. Su mente se negaba a unir el pasado que conocía con la realidad que tenía enfrente. Alguien a quien había respetado. Alguien con quien había compartido comidas en la misma mesa, risas en la misma casa, alguien que había sido familia. ¿Cómo podía esa misma persona convertirse en el origen de algo tan cruel? Bebe no era solo una mascota. Era su compañía en la soledad, su consuelo en el silencio, su apoyo después del doloroso final de su matrimonio. Cuando todo lo demás se vino abajo, Bebe se quedó. Y ahora incluso eso se lo habían quitado. Momentos después, la policía hizo avanzar a la mujer mayor. Su presencia cambió el ambiente al instante. La granja, antes cálida y llena de vida, se volvió fría, casi extraña. El pecho de Gen se tensó cuando sus miradas se encontraron. Buscó, aunque fuera por un segundo, algo: arrepentimiento, culpa, duda. No había nada. Solo una mirada fría, endurecida, amarga, distante, irreconocible, como si los años que habían compartido se hubieran borrado por completo, dejando solo resentimiento. Él esperaba enojo, tal vez negación, tal vez excusas, pero ese silencio, esa ausencia total de arrepentimiento, dolía más que cualquier palabra dura. Sus dedos temblaron ligeramente a los lados.
Dentro de ella, las emociones chocaban: sorpresa, traición, tristeza, mezclándose en algo demasiado abrumador para nombrarlo. Sentía cómo el pasado regresaba no como recuerdos, sino como heridas que se abrían de golpe. Allí de pie, entre los campos silenciosos y la dura verdad frente a ella, Gen entendió algo que no había querido aceptar. Nunca había escapado realmente de su pasado. Solo se había estado escondiendo de él. Pero ahora estaba justo delante de ella, imposible de evitar, imposible de negar. Y aún así, algo dentro de ella empezó a cambiar. Respiró hondo. Y otra vez, recuperando el control. Porque esta vez no se rompería. No por ellos, no otra vez. Y mientras el peso de esa revelación seguía flotando en el aire, la situación dio un giro aún más oscuro. Porque la traición no terminaba ahí. Uno de los agentes intercambió una mirada con su compañero antes de volver a hablar con un tono más grave, como si supiera que la siguiente verdad iba a doler aún más. Había otra persona involucrada, dijo. Las palabras no solo llegaron a Juan, se le asentaron en el pecho como una advertencia silenciosa. Cuando los agentes se hicieron a un lado, la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Tuk, el hombre al que una vez llamó su esposo, estaba allí con las manos esposadas, el cuerpo rígido, pero el rostro inquietantemente tranquilo, demasiado tranquilo. Era una calma que no nacía de la paz, sino de algo más frío, algo ya decidido. Por un momento el tiempo pareció detenerse. El viento que antes se sentía suave, ahora rozaba su piel como un recordatorio frío. Esto no era una pesadilla, era real. Un dolor agudo se extendió por el pecho de Juan, mientras los recuerdos volvían sin aviso y sin piedad. Hubo un tiempo en que la presencia de Tuk le daba consuelo, en que su risa suavizaba sus días más difíciles, en que su voz era algo en lo que confiaba sin dudar. Recordó cómo solía estar a su lado en esos mismos campos, cuando todo parecía sencillo, cuando creía que era real. Pero el hombre que tenía delante ahora se sentía como un extraño, alguien vacío, moldeado por el resentimiento, y algo más oscuro, algo intencional. La voz de la gente continuó firme y clara, explicando que Tuk no solo sabía lo que había hecho su madre, sino que había ayudado activamente a planearlo. Observó, esperó y eligió el momento exacto en que Juan y Dee estarían fuera de la granja. Cada detalle había sido calculado, cada movimiento intencional. Esto no fue un error, no fue un impulso, fue una traición cuidadosamente diseñada. Juan sintió que las piernas le flaqueaban el suelo bajo ella, de repente ajeno, pero se negó a caer. Apretó los dedos contra la manga, aferrándose al presente, a la realidad que ya no podía evitar. Se obligó a mirarlo de verdad, buscando en el rostro de Tuk, quizá de forma ingenua, algo. Una grieta, un rastro de arrepentimiento, una señal del hombre que una vez amó. Pero no había nada. Sus ojos eran distantes, cerrados, casi indiferentes, como si hubiera cortado todo vínculo emocional mucho antes de ese momento. Ese vacío dolía más que cualquier enojo, porque el enojo significaba que aún quedaba algo. Esto no era nada, y nada era más difícil de aceptar. Cuando sus miradas se cruzaron, un silencio sin palabras se extendió entre ellos, pesado y asfixiante. Juan quería preguntar por qué. ¿Por qué había llegado tan lejos? ¿Por qué la había herido de una manera tan calculada y despiadada? ¿Por qué la persona que una vez prometió protegerla se convirtió en quien destruyó su paz? Pero las palabras no salieron. Se quedaron atrapadas entre su corazón y su garganta, disolviéndose en la comprensión silenciosa de que ninguna respuesta podía deshacer lo que ya estaba hecho. Hay heridas que no necesitan explicación. Necesitan aceptación y dejar ir. Poco a poco, casi imperceptiblemente, una fuerza tranquila comenzó a surgir dentro de ella. Frágil sí, pero firme, sólida, real. Por primera vez lo sintió con claridad. El pasado ya no la dominaba. Mientras los agentes se preparaban para llevarse a Tuk y a su madre, el sonido de los pasos sobre la tierra seca
resonó por la granja definitivo y irreversible. Juan los observó marcharse, no con enojo, ni siquiera con odio, sino con una claridad pesada y silenciosa. El capítulo que tanto le había costado cerrar, por fin estaba terminando. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no la consumía, ya no la definía, simplemente existía como una cicatriz, un recordatorio de dónde había estado, no de hacia dónde iba. En los días que siguieron el ritmo tranquilo de la vida en la granja, fue regresando poco a poco, como si la propia tierra la guiara suavemente de vuelta a sí misma. Los campos seguían extendiéndose bajo el cielo abierto. El viento seguía susurrando entre los árboles. La luz dorada del sol seguía cayendo sobre todo cálida e inmutable. Pero dentro de Juan algo había cambiado. Había una quietud ahora no vacía sino llena, como el silencio después de que pasa una tormenta. Se movía por sus días con una mente más serena y un corazón más firme. El peso que había cargado durante tanto tiempo de recuerdos de preguntas de dolor sin resolver empezaba a aligerarse. No de golpe, pero lo suficiente. Entonces llegó la noticia del tribunal, no con caos, no con urgencia, sino con la calma firme de la justicia. Una respuesta final, una línea definitiva trazada entre su pasado y todo lo que aún le esperaba. La madre de Tuk fue acusada formalmente y condenada por robo, mientras que él fue responsabilizado como cómplice. Sus actos que habían permanecido ocultos entre sombras y resentimiento salieron por completo a la luz y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias entre los fríos e implacables muros de una prisión. La justicia por fin había seguido su curso. Pero cuando Juan escuchó el veredicto final, no reaccionó como alguna vez imaginó. No hubo una oleada de triunfo, ni satisfacción, ni sensación de venganza cumplida. En cambio, un suspiro suave escapó de sus labios, lento y tembloroso, como si hubiera estado conteniéndolo durante demasiado tiempo sin darse cuenta. No era felicidad lo que sentía, era algo más suave, alivio. Una liberación tranquila y constante como cadenas que se aflojan una a una después de años de peso silencioso. Un tipo de alivio que no llega con ruido, sino que se asienta en lo profundo, llenando los espacios donde antes vivía el dolor. Durante tanto tiempo el pasado la había seguido como una sombra cargado de traición, preguntas sin respuesta y heridas que se negaban a cerrarse. Pero ahora ya no la dominaba. No porque hubiera desaparecido, sino porque finalmente lo había enfrentado. Había terminado no con el cierre que una vez esperó, sino con una verdad que por fin podía aceptar. Y de alguna manera eso era suficiente. De pie en medio del patio de la granja, Juan levantó suavemente a Bebé entre sus brazos. El pequeño perro se acurrucó de inmediato contra ella, su calor familiar y reconfortante, como una prueba silenciosa de que algo puro en su vida había permanecido intacto. Lo sostuvo cerca, pasando lentamente los dedos por su suave pelaje, como si necesitara sentirlo una y otra vez para creer que era real, que estaba a salvo, que había vuelto, que no lo había perdido todo. Bebé emitió un leve sonido de satisfacción, acurrucándose más contra su pecho, ajeno a la tormenta de la que había sido el centro, y aún así siendo la razón por la que ella logró atravesarla. Por un instante Juan cerró los ojos, y en ese silencio se permitió sentirlo todo. El miedo que una vez la dominó, el dolor que casi la rompió, la soledad que soportó tras la traición. Y debajo de todo eso, la fuerza silenciosa y resistente que la había sostenido, incluso cuando pensaba que ya no le quedaba nada. Des se colocó a su lado sin decir una palabra. No hacía falta que hablara. Su sola presencia era suficiente, calmada, firme e inquebrantable, como algo en lo que por fin podía apoyarse sin miedo a caer. Él tomó su mano entrelazando los dedos con una certeza tranquila que decía más que cualquier promesa. Sin presión. Sin urgencia, simplemente ahí,
Giró ligeramente la cabeza y sus miradas se encontraron. Y en sus ojos encontró algo que no había sabido que llevaba tanto tiempo buscando. No respuestas, no explicaciones, sino paz. No una paz frágil que se rompe con facilidad, sino algo más profundo, más fuerte, el tipo de paz que se instala en el alma y permanece, la que ya no necesita ser defendida. Mientras el sol descendía lentamente en el horizonte proyectando largas sombras doradas sobre los campos, el mundo a su alrededor pareció suavizarse. La misma granja, la misma tierra, pero todo se sentía distinto. O tal vez, era ella quien había cambiado. Un nuevo comienzo empezó a tomar forma dentro de ella, no como una transformación repentina, sino como algo suave y seguro, como la primera luz después de una larga noche. Ahora lo entendía. El dolor del pasado siempre sería parte de su historia, pero nunca volvería a definir quién era. Frente a ella había una vida no construida sobre el miedo ni atada al arrepentimiento, sino arraigada en algo más fuerte: amor, resiliencia y una esperanza tranquila e inquebrantable. Y en ese momento, rodeada por la belleza sencilla de la granja, con Bebe a salvo entre sus brazos y Des a su lado, Juan se permitió respirar con libertad de verdad plenamente por primera vez en mucho tiempo. Sin mirar atrás, sin cargas, simplemente avanzando, por fin libre. El silencio que siguió debería haber sido el final, pero no lo fue. 3 noches después del veredicto, cuando la granja había vuelto a su ritmo habitual, algo se sentía mal. Todo empezó con Bibi. Había estado inquieto toda la tarde, caminando de un lado a otro, quejándose suavemente con las orejas atentas a sonidos que Juan no podía oír. Al principio pensó que era el miedo que aún quedaba después de todo lo ocurrido, pero a medida que la noche avanzaba, su inquietud solo aumentaba. Entonces llegó el ruido, un leve crujido cerca del cobertizo. Se quedó inmóvil. El aire cambió pesado en alerta, como si la propia tierra contuviera la respiración. Des, que estaba arreglando una linterna junto a la puerta, levantó la mirada de inmediato. Sus ojos se encontraron. No hacían falta palabras. Había alguien ahí fuera. Lentamente, con cuidado, Des tomó la linterna. Juan dejó a Bebé en el suelo, aunque su mano permaneció un segundo más sobre su pelaje, aferrándose a algo conocido antes de enfrentarse a lo desconocido. Otro sonido, más cerca esta vez. Pasos, no corriendo, no escondiéndose, caminando, con intención. El corazón de Juan empezó a latir con fuerza, no de forma descontrolada, sino constante, como si algo dentro de ella se estuviera preparando, no entrando en pánico. Salieron juntos. La noche se extendía amplia y oscura, los campos apenas visibles bajo la débil luz de la luna. El haz de la linterna atravesó la oscuridad y entonces se detuvo. Una figura estaba de pie en el límite de la propiedad, quieta, observando. A Juan se le cortó la respiración. Por un segundo aterrador, su mente volvió al pasado. Había venido alguien más, otra traición, otra verdad oculta. Pero entonces la figura avanzó, y la luz reveló un rostro que no esperaba. Un joven, delgado, cansado, con la ropa desgastada y una expresión tensa, no amenazante, sino desesperada. «Yo no vine a hacerles daño», dijo rápidamente con la voz inestable. «Por favor, solo escúchenme». Des no bajó la linterna. «¿Quién eres?», preguntó con firmeza. El hombre dudó mirando brevemente a Juan, luego apartó la mirada como avergonzado. «Trabajé para Tuk», admitió. Las palabras cayeron como una chispa en pasto seco. Juan sintió el pecho tensarse otra vez, pero esta vez algo más apareció después. No miedo. Instinto. «Hay algo más, ¿verdad?», dijo en voz baja. El hombre asintió. «No solo se llevaron al perro», continuó. «Esa noche también buscaban otra cosa, algo escondido en estas tierras». Silencio. El viento se levantó rozando los cultivos con un susurro bajo. La mente de Juan se aceleró. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé exactamente», respondió negando con la cabeza.
Pero Tuk creía que aquí había algo valioso. Documentos o dinero. Algo que quedó de antes de que ustedes tuvieran la granja. Des frunció el ceño. Eso es imposible. Este lugar estuvo abandonado durante años. No del todo, replicó el hombre. Hay partes del terreno que nunca se tocaron. Estructuras viejas, almacenes enterrados. Tuk estaba seguro de eso. Un escalofrío recorrió a Juan. Todo este tiempo, no se trataba solo de venganza. Había sido planeado. En capas. Más profundo de lo que jamás imaginó. ¿Por qué nos dices esto ahora?, preguntó Des con tono duro. El hombre tragó saliva. Porque escuché lo que pasó en el juicio, dijo. Y sé dónde pensaban excavar después. Señaló hacia el extremo más lejano del campo. Hacia una parte de la tierra que Juan nunca había explorado del todo. El aire volvió a quedarse quieto. Pero esta vez era distinto. No era miedo, era anticipación. Porque lo que comenzó como una traición ya no había terminado. Apenas estaba empezando. Juan no dudó. Enséñanos, dijo. Había algo en su voz, ahora ya no temblaba, ya no había incertidumbre. El miedo que alguna vez vivió en ella se había consumido, dejando algo más afilado. Determinación. Des la miró por un segundo como preguntando en silencio si estaba segura. Lo estaba. Los tres avanzaron rápidamente por el campo, el haz de la linterna cortando la oscuridad. El viento susurraba entre los cultivos, rozando sus piernas como manos invisibles que intentaban detenerlos. Bebé los seguía de cerca, inusualmente alerta con el pequeño cuerpo tenso. Llegaron al extremo más lejano del terreno, un lugar que Juan siempre había ignorado. El suelo allí era irregular, ligeramente hundido como si la tierra hubiera sido removida hace mucho tiempo y luego olvidada. Una estructura de madera rota se inclinaba hacia un lado medio, devorada por el paso del tiempo y las enredaderas. «Aquí es», dijo el joven en voz baja. El silencio cayó. Por un momento nadie se movió. Entonces Des dio un paso al frente y clavó la pala en la tierra. El sonido, el metal cortando el suelo, resonó más fuerte de lo que debería. Una vez, 2 veces, otra más. Ana observaba con la respiración corta, el pulso firme pero retumbando en sus oídos. Había algo en ese momento que se sentía más grande de lo que estaban haciendo, como si no solo estuvieran cavando en la tierra, sino en algo enterrado mucho más profundo. Pasaron los minutos. Entonces, un sonido sordo hueco. Des se detuvo. Se miraron. Otra vez susurró Juan. Golpeó el mismo lugar. La tierra cedió. Juntos empezaron a retirar la tierra con más rapidez, sus movimientos ahora urgentes, impulsados por algo que no podían nombrar. Y entonces apareció una caja de metal oxidada, vieja, pesada, celada. Juan sintió cómo el pecho se le tensaba, no de miedo, sino de algo más cercano a la verdad. Des la abrió haciendo palanca. Por un segundo no pasó nada. Luego la tapa crujió. Dentro no había dinero, ni oro, sino documentos, montones de ellos, cuidadosamente envueltos, conservados a pesar de los años. Juan se inclinó lentamente con los dedos temblorosos mientras desplegaba la primera hoja. Su nombre. Se le cortó la respiración, no el nombre de su familia. Registros de propiedad, transferencias legales, firmas, pruebas. La granja nunca había estado abandonada. Había pertenecido a su familia mucho antes de que ella pusiera un pie allí. Y había sido arrebatada, de forma ilegal. Sus ojos se abrieron al comprenderlo todo. Tuk no estaba adivinando, lo sabía. «Esto lo cambia todo», murmuró Des. El joven asintió. Por eso lo querían. Si lo hubieran encontrado primero, podrían haber reclamado la tierra. Una extraña calma se asentó en Juan. Todo ese tiempo pensó que había llegado allí para empezar de nuevo, para escapar. Pero no había escapado de nada. Había vuelto a casa, no por casualidad, sino por algo más profundo, algo que la había estado esperando.
El pasado no solo la había seguido, la había guiado hasta allí. Y ahora, por fin le devolvía algo. Días después, la verdad salió completamente a la luz. Los documentos fueron verificados. La tierra era legítimamente suya, no como un lugar donde esconderse, sino como algo a lo que siempre había pertenecido. Esta vez nada podría arrebatárselo. En una mañana tranquila, muy parecida a aquella en la que todo había comenzado, Juan estaba de pie en medio del campo. El sol salía lentamente tiñendo la tierra de dorado cálido y constante. Bebe corría libre cerca con una energía ligera y alegre otra vez. Des estaba a poca distancia observando no la tierra sino a ella. Pan respiró hondo. El aire se sentía diferente ahora, más claro, más ligero. Todo lo que había perdido, todo lo que había soportado, no la había destruido. La había llevado hasta allí, a la verdad, a la fortaleza, a algo real. Giró ligeramente la cabeza con una mirada suave pero firme. No más huida, no más miedo. Esta era su vida, su tierra, su comienzo. Y esta vez, era realmente suyo.